señor magistrado, queda evidente la alta probabilidad, no la mínima que exige el Código Procesal Penal, la alta probabilidad de que Castillo Terrones fugue del país. Abonando a ello, señor magistrado, debemos señalar que si bien el artículo 266, numeral 1 del artículo, en su numeral 1, no exige de forma copulativa, concurrente, para la procedencia de la detención judicial preliminar, no exige la concurrencia de los presupuestos de peligro de fuga y obstaculización de la verdad, en el presente caso debemos anotar que sí advertimos que esta circunstancia también se encuentra presente adicionalmente al peligro de fuga. Y decimos ello, señor magistrado, porque es reiterante, el investigado Castillo, hasta el día de ayer, en horas de la mañana, ejercía el cargo de presidente de la República. Y consecuentemente, señor magistrado, contaría con funcionarios de su entera confianza que lo habrían acompañado también en estos hechos criminosos que se le imputa. Tendría pues, como reiteramos, altos funcionarios de su entera confianza que lo acompañaron en estos hechos criminosos, tanto en diversas altas esferas del Estado como incluso hasta en el propio Congreso. Siendo esto así, señor magistrado, es de advertirse que estando en libertad, el señor Pedro Castillo Terrones podría comunicarse con estas personas a efectos de que oculten y o destruyan elementos de convicción que impidan la averiguación de la verdad sobre los hechos materia que se le imputa, señor magistrado. Esta obtención de este material probatorio resulta urgente e inaplazable, señor magistrado. Te queda un minuto, doctor, ¿ya? Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, debemos tener en cuenta, como ya hemos señalado, que el 11 de octubre del año en curso, el despacho de la Fiscalía de la Nación formuló denuncia constitucional contra Pedro Castillo Terrones y otros altos funcionarios por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Denuncia constitucional que se encuentra, señor magistrado, en trámite en el Congreso de la República. Señor magistrado, contándose además con otras 3 carpetas fiscales que se vienen desarrollando en el despacho de la Fiscalía de la Nación. Señor magistrado, para finalizar, sustentamos nuestro requerimiento en los siguientes elementos de convicción. El acta fiscal de transcripción de fecha 7 de diciembre de 2022, en la que se transcribe el mensaje a la fiscal el mensaje a la Nación del expresidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, mediante el cual decreta la disolución del Congreso e instaura un gobierno de excepción. Asimismo, señor magistrado, el acta... Resúmalo nada más porque ya estamos con el tiempo. Ya le he dado 3 minutos adicionales. El acta fiscal del 7 de diciembre, señor magistrado, el acta fiscal del 7 de diciembre, mediante la cual se recoge la noticia periodística en la cual el canciller Marcelo Ebrard sostiene que Pedro Castillo pide asilo a México. Si pide a México se lo damos. Y el acta de intervención policial, el que se señala que la intervención ocurrió cuando el señor Pedro Castillo Terrones se dirigía a la Embajada de los Estados Unidos. El acta de notificación de su detención, señor magistrado. Por los fundamentos anotados, señor magistrado, solicitamos se declare fundada la medida de detención preliminar judicial por 7 días contra el señor José Pedro Castillo Terrones. Gracias, señor magistrado. Gracias, señor fiscal. Voy a dar uso de la palabra a la defensa y luego a la Procuraduría unos minutos. Doctor Pérez, ¿tiene el uso de la palabra? ¿O quién va a hacer el uso de la palabra de la defensa? Yo, señor juez, Víctor Pérez. Correcto, adelante. Señor magistrado, acá la Fiscalía lamentablemente ha planteado un caso en que hay una distorsión total de los hechos, así como de la tipificación de los delitos que se le están imputando a mi patrocinado. ¿A qué me refiero? Según la disposición de inicio de diligencias preliminares, se le imputa a mi patrocinado el delito de rebelión
y alternativamente el delito de conspiración, ¿no? Según lo señalado por la Fiscalía. Ahora bien, ¿qué significa el delito de rebelión? Creo que es importantísimo para poder entender este tema, que al final es un tema de puro derecho, ni siquiera es un tema de prueba, señor juez supremo. El delito de rebelión tiene como elemento objetivo fundamental el hecho de que el sujeto activo se alce en armas, ¿no? Para variar la forma de gobierno, de poner al gobierno legalmente constituido, en fin, ¿no? Pero quiero detenerme en el tema alzamiento en armas. ¿Qué significa alzamiento en armas? Alzamiento en armas es indudablemente, y ya la jurisprudencia también lo ha señalado, está vinculado a la violencia, ¿no? Por ejemplo, sería bueno tener en cuenta en los recientes casos que han ocurrido en otros países, ha habido dos situaciones de rebelión conocidas. El caso del presidente Fujimori, el año 92, cuando disolvió el Congreso, sacó un decreto ley, disolvió el Congreso, e intervino a todas las entidades públicas, detuvo inclusive a los congresistas, cerró el Congreso, impidió que los congresistas ingresaran al Congreso, en fin. Hubo alzamiento en armas porque hubo violencia. El mismo caso también ocurrió de rebelión, el caso de Antauro Humala. Ahí fue condenado por rebelión porque ahí sí también se alzó en armas, eso es evidente, no se requiere mayor detalle. En consecuencia, el tema es el siguiente. Acá hay una vulneración flagrante del principio de legalidad establecido en la propia Constitución política, que señala que todo delito, ¿no?, tiene que estar debidamente tipificada en una norma. Y es más, toda persona solo puede ser procesado o condenado por un delito que esté tipificado en la ley. Entonces la pregunta es la siguiente. El hecho de haber hecho una declaración pública, ¿no?, señalando la disolución del Congreso y la reorganización del Sistema Nacional de Justicia, ¿no?, entre otros aspectos, ¿se considera un delito de rebelión? ¿Es un hecho de alzamiento en armas? Yo creo que el común es que eso no es así. O sea, no se podría considerar alzamiento en armas, ¿no?, porque no reúne los requisitos que exige el tipo legal, ¿no? Más aún, el alzamiento en armas, como ya señaló, implica violencia, ¿no? La pregunta es, ¿en qué momento el Congreso de la República fue afectado por esta declaración, ¿no? ¿De qué manera fue afectado? El Congreso nunca fue afectado. Estuvo funcionando permanentemente, ni siquiera un segundo fue suspendido o cesado. Entonces, resulta claro, evidente, señor magistrado, de que acá no se ha configurado el delito de rebelión, ¿no? Las declaraciones que dio mi patrocinado en ese mensaje de la Nación no configuran el delito de rebelión. Bueno, la Fiscalía, al ver que quizás convencida también que no configura este delito, alternativamente plantea otro delito, que es el delito de conspiración, ¿no? ¿Y qué nos dice el delito de conspiración? El delito de conspiración habla de el que toma parte en una conspiración de dos o más personas para cometer delito de rebelión. O sea, nuevamente nos lleva al delito madre, digamos, en este caso. ¿Eso qué significa? Que la conspiración también tiene que estar dirigida a un alzamiento en armas, que es el delito de rebelión. La pregunta es, ¿ha existido un alzamiento en armas? ¿Hay algún elemento objetivo, notorio, razonable que podamos decir que la declaración de mi patrocinado fue un alzamiento en armas? Evidentemente que no. Entonces, si es así, señor Juez Supremo, tampoco se habría configurado el delito de conspiración. En consecuencia, si partimos de lo expuesto, la propia detención policial que fue materia de esta investigación por parte de la policía resulta también arbitraria. ¿Por qué? Porque según se tiene entendido que esa detención fue en flagrante delito, ¿no? ¿Flagrante delito de qué? De rebelión y de conspiración.
Pero si no se han configurado los delitos, como he señalado, porque los hechos imputados no se subsumen en esos delitos, y es evidente, entonces, ¿cómo puede haber flagrancia en los delitos que han imputado? No podría haber flagrancia. Entonces, si no hay flagrancia, la policía habría actuado arbitrariamente y sería una detención inclusive ilegal, ¿no? En todo caso, se hubiera requerido una orden judicial, ¿no?, para la detención de patrocinado, cosa que no ocurrió, como lo exige la Constitución. Ahora bien, en segundo lugar, el señor fiscal incide, y creo que basa todo su argumento, ¿no?, en el hecho del peligro de fuga. El peligro de fuga porque mi patrocinado, según dicen, se estaba dirigiendo a la Embajada de México para fugarse del país, en fin, ¿no? Pero acá tenemos que aplicar los principios de razonabilidad, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Cómo puede haber peligro de fuga en relación a unos hechos que no configuran los delitos imputados, como son los de rebelión y conspiración? Entonces, ¿cómo puede una persona querer fugarse, ¿no?, cuando no ha cometido los presuntos delitos que le están imputando, y cuando los hechos no se subsumen en esos delitos? En consecuencia, desde el punto de vista del principio de razonabilidad, no podemos hablar de peligro de fuga en este caso, ¿no?, porque sería intrascendente, inocuo hablar de peligro de fuga, por lo que he señalado, ¿no? No hay los elementos de convicción suficientes, evidentes, objetivos, que permitan afirmar que efectivamente había la presunción de los delitos imputados. Como he dicho, no se adecúa a la tipificación de estos dos delitos señalados en el Código Penal, ¿no? En consecuencia, señor magistrado, ahora el fiscal pretende vincular este caso con otras investigaciones que también está investigado y patrocinado, pero eso no tiene nada que ver. Por acá lo que estamos discutiendo es el requerimiento por este caso, por esta investigación preliminar por los delitos de rebelión y conspiración. Entonces, por todas estas consideraciones, señor magistrado, la defensa considera, pues, que no existe ningún argumento razonable, válido, conforme a derecho, ¿no?, que pueda sustentar, ¿no?, que a mi patrocinado se le dicte la medida que pretende la Fiscalía. Por el contrario, el patrocinado está detenido arbitrariamente, como he señalado, y que no debería estar en esa situación. En consecuencia, por todas estas consideraciones, solicito, señor magistrado, que se declare infundado en el pedido del Ministerio Público. Gracias, doctor Pérez. Procuraduría del Estado. Muchas gracias, señor magistrado. En representación de la Procuraduría General del Estado, solicitamos, pues, que el petitorio del Ministerio Público se declare fundada por los siguientes fundamentos jurídicos que voy a pasar a señalar. En concreto, la defensa lo que ha cuestionado es el tipo penal y su atipicidad. Es lo que nos ha venido a traer en su argumento que lo acabamos de escuchar. Hay un punto que la defensa dice fue una declaración pública. Como bien sabemos, señor magistrado, no se trataba de una declaración pública de cualquier ciudadano, se trataba de un mensaje a la nación que, a diferencia de una declaración pública de cualquier ciudadano, el mensaje a la nación tiene consecuencias jurídicas, institucionales y legales, por cierto. Además, dicho esto, nosotros sí consideramos, por ejemplo, de que en los hechos que nos ha traído el Ministerio Público sí se subsumirían bajo un juicio de tipicidad, bajo los rangos de la sentencia plenaria 1/2017, fundamento 24, una sospecha inicial simple para poder investigar y, consecuentemente, el análisis de rebelión. A ver, se discute, o lo que nos ha traído el Ministerio, lo que nos ha traído la defensa técnica es sobre el elemento típico de alzamiento en armas. ¿Cómo entendemos nosotros, como representantes del Estado, el lanzamiento en armas? El expresidente de la República en su discurso señaló lo siguiente, de manera literal:
se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas. Asimismo, señaló, la Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos los esfuerzos al comandante real y efectivo, a la delincuencia, a la corrupción y el narcotráfico, a cuyos efectos les dotará de todos los recursos necesarios, entre otros cambios que quería hacer a través de este mensaje a la nación, como en la totalidad de la administración pública, como estaba el Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público, entre otras instituciones. Ahora, debemos tener en cuenta que quien invoca a las Fuerzas Armadas no es cualquier ciudadano, como cualquier mensaje público, como señala o trata de disminuir la defensa técnica, sino se trataba del jefe o quien encarnaba el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 167 de nuestra Constitución o de nuestra Carta Magna. Es decir, que el señor Pedro Castillo Terrones pretendió hacer uso de las Fuerzas Armadas a través de un mensaje a la nación que tiene pues consecuencias jurídicas para asegurar el resultado de esta actividad ilícita de rebelión. No olvidemos desde nuestra lectura que se trata pues de un delito de mera actividad con el elemento de naturaleza trascendente. Además, el artículo 45 de nuestra Carta Magna también señala: el ejercicio del poder del Estado emana del pueblo. Quienes la ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades de la Constitución y las leyes que establece. Además, dice el segundo párrafo del artículo 45 de la Constitución: ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de este poder. De hacerlo, constituye de rebelión o sedición. Dicho esto, señor magistrado, consideramos pues que el elemento típico de alzamiento en armas con este mensaje a la nación, que no es cualquier comunicado de cualquier ciudadano, sino quien encarnaba ostentaba el cargo de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tenemos que se subsumiría en este alcance de este tipo penal. Además, también tenemos que cambiar, bueno, lo que pasa es que el delito de rebelión también prescribe otras situaciones de tipicidad, como cambiar la reforma de gobierno. Y pretendemos, pues, se pretendió instaurar, según su mensaje a la nación, un gobierno de excepción. Él así lo dijo. Puede acreditarse porque de manera expresa en su discurso, además de lo ya señalado, señaló lo siguiente: en atención al reclamo de los ciudadanos a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de Derecho y de la democracia, y en consecuencia disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar el gobierno de emergencia excepcional, invocando el más breve plazo a las elecciones para el nuevo Congreso de las Facultades Constituyentes. También con esto buscó modificar el régimen constitucional, por cuanto indicó que iba a convocar un nuevo Congreso Constituyente, ¿no? Con esto, señor magistrado, además, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en el expediente 3203-2008, en el caso López García, en el fundamento 8 y 9 de esta sentencia, señala lo siguiente. Permítame leer que son unas cuantas líneas. En este contexto, el Tribunal Constitucional es el primer garante del orden constitucional, democrático y gobierno legítimamente constituido. De ahí quien participe en la ruptura del orden constitucional del delito democrático, como es el presente caso, debe ser sometido a las vías constitucionales, como estamos haciendo en este momento con la solicitud del Ministerio Público, y que cualquier alteración inconstitucional al orden democrático será merecedor de una condena internacional a efectos que se instaure el orden democrático y se respeten los derechos humanos. Eso lo dice el Tribunal Constitucional a razón de un proceso seguido por el delito de rebelión que solicitamos pues se tenga en cuenta para que se declare fundada este pedido de detención preliminar judicial. Además, señor magistrado, ese es el fundamento concreto que la defensa técnica ha señalado que no habría subsumido ningún tipo de ilicitud. Nosotros consideramos que sí. Además, señor magistrado, por parte de la Procuraduría General del Estado debemos manifestar que el 266 del Código Procesal Penal, como bien lo ha hecho el
el Ministerio Público, el representante del Ministerio Público, hay exigencias mínimas para la adopción de esta medida cautelar, ¿no? Cierta posibilidad de fuga. Y esta cierta posibilidad de fuga se ha podido palpar, o es palpable justamente con el acta de intervención que se le realiza al expresidente Pedro Castillo, donde él, en el acta de intervención se señala de que al chofer se le había dado las indicaciones que se iban con dirección a la Embajada de México, ¿no? Entre otros argumentos que ya la Fiscalía ha señalado. Además, después del mensaje a la Nación, públicamente hemos visto que el señor expresidente Pedro Castillo Terrones no se quedó para instaurar todo lo que el mensaje de la Nación había señalado, sino es que de manera inmediata fue buscando darse a la fuga. Por eso es que consideramos que la solicitud del Ministerio Público, en base a los requisitos del artículo 266, se consideren atendibles o de recibo. Además, señor magistrado, debo de manifestar que de acuerdo al requisito de necesidad y proporcionalidad de esta medida, ya sabemos pues de que el Tribunal Constitucional en la sentencia 24/10/2013 PHC TC, así como en la sentencia 29/15/2004, ha señalado pues que las medidas cautelares deben tener un rigor de necesidad y proporcionalidad en atención a la calidad de la medida que se está solicitando. Aquí la calidad de la medida que se está solicitando es una medida de detención preliminar por un plazo de 7 días para que el objetivo de la investigación se cumpla el objetivo de la investigación. En ese sentido, pues, en concordancia con la necesidad, desde nuestra perspectiva, no existe otra medida cautelar que permita asegurar la sujeción del proceso del investigado, porque inclusive, como ya lo hemos señalado, así como la Fiscalía, se dirigía a la Embajada de México y esto no sería para cualquier, de nuestra perspectiva, no sería para cualquier otro objetivo, sino es para cumplir el tema del objetivo de la fuga, ¿no? Asimismo, en concordancia con el requisito de proporcionalidad, estamos hablando de 7 días que solicita la Fiscalía, ¿no? No resulta desde nuestra lectura gravosa en comparación al bien jurídico que se pretende tutelar, como ya lo hemos dicho, el orden democrático constitucional establecido, ¿no? Que no solamente tiene respaldo constitucional, sino es que también respaldo convencional. Por estas consideraciones, señor magistrado, sin ánimos pues de ya señalar los argumentos que nuestro colega del Ministerio Público ha vertido, reiteramos pues que se declare fundada la medida cautelar solicitada, efectos que se cumpla con el objetivo de la investigación. Gracias. Gracias, procurador. Doctor Guamán tiene 7 minutos para hacer su réplica. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, vamos a comenzar señalando lo que nos dice Carlos Creu respecto a lo que, al delito de conspiración. Y nos dice, conspirar significa deliberar ponerse de acuerdo para cometer una rebelión, sedición o motín. Continúa. No conspiran en el sentido de la ley los que simplemente deliberan acerca de las posibilidades de cometer delito, sino quienes están de acuerdo para cometerlo. Deliberan sobre los procedimientos de oportunidad o medios para llevarlo a cabo. La conspiración es punible como tal en cuanto no ha pasado de ser un acto preparatorio del delito que se trata. Cuando la actividad de los agentes ha trascendido el comienzo de la ejecución del alzamiento constitutivo, ya que la punibilidad se traslada a cada uno de los tipos que los conspiradores pudieran haber tenido en cuenta. Pues de rebelión, sedición o motín, bajo la forma de consumación o tentativa, según los casos. Señor magistrado, en este caso, nosotros hemos calificado alternativamente. Estamos en diligencias preliminares, estamos iniciando la indagación sobre los hechos. Pero lo que tenemos evidente, señor magistrado, es de que el señor Castillo Terrones ha vulnerado flagrantemente el bien jurídico protegido, que sería en este caso el orden constitucional. Ha disuelto el Congreso sin que se encuentren presentes
los requisitos que exige el artículo 134 de la Constitución. Asimismo, señor magistrado, ha declarado un gobierno de emergencia y dispuesto o decretado la intervención del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público y de otras entidades del Estado sin fundamento jurídico ni fáctico alguno. Es decir, ha subvertido el orden constitucional. En cuanto a ello, señor magistrado, ha conspirado, decimos por eso, para subvertir el orden constitucional. Y para ello, señor magistrado, se habría valido de su condición de presidente de la República y habría convocado tanto a las Fuerzas Armadas y a otros órganos del Estado. Ahora, que no haya tenido recibo y que su pretensión ha sido fallida, no significa que la conducta desarrollada no se subsume en un tipo penal. Ahora, este delito de conspiración, como son los actos preparatorios del delito de rebelión, y nosotros lo hemos tipificado de forma alternativa porque estamos iniciando las diligencias de investigación, acto de investigación que nos permitan determinar más allá. Porque en cuanto al delito de rebelión, señor magistrado, tenemos que esto es un delito de peligro que se consuma con la simple puesta en peligro del bien jurídico tutelado, en este caso el orden constitucional. Y además, señor magistrado, no se requiere que se logre el objetivo, es decir, que no se requiere de poner al gobierno, instaurar plenamente el gobierno de facto, es decir, no se requiere el éxito de la rebelión para consumar este delito. Así lo ha señalado, señor, en la sentencia, la Sala Penal de la Corte Suprema en el expediente 13-2004 AD. Entonces, señor magistrado, lo que tenemos es un inicio de investigación. Evidentemente, se ha pretendido y se ha quebrantado el orden constitucional. Hay un peligro inminente de fuga. El parte policial señala claramente que el efectivo policial que trasladaba al presidente de la República en el vehículo denominado el cofre, que es el que dirige la ruta por el cual se van a desplazar, señaló la Embajada de Estados Federales Mexicanos. Y esto se produce, señor magistrado, cuando el señor ya había sido vacado. Entonces, lo que evidencia es pues que estaba poniéndose en fuga, tratando de huir del país, lo que ocasionaría, señor magistrado, la imposibilidad de esclarecer los hechos y de determinar la identidad de los otros altos funcionarios que lo habrían acompañado en este hecho criminoso. Más aún, señor magistrado, que como hemos señalado, ya en anterior hay una denuncia constitucional, señor magistrado, en el Congreso de la República, en el cual se le atribuye al señor Pedro Castillo ser presunto líder de una acción criminal y sus integrantes serían exministros que están prófugos, sus familiares que están prófugos, otros están detenidos. Entonces, señor magistrado, que habían tenido como objetivo controlar, copar las instituciones del Estado, controlar y direccionar los procesos de contrataciones para obtener fondos ilícitos que mantengan a esta organización criminal. Entonces, señor magistrado, hay elementos serios de graves delitos cometidos que habría cometido el expresidente de la República, lo que nos permite inferir de que pretendía fugar. Señor magistrado, en ese trayecto que se ha intervenido, Pedro Castillo Terrones, con dirección a la Embajada de Estados Unidos, estaba con su núcleo familiar, señor magistrado. No iba a realizar alguna gestión oficial, lo que también nos permite inferir válidamente que lo que pretendía era fugar del país a través de la Embajada
de los estados federales mexicanos, señor magistrado. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, si me permite una réplica. Sí, por supuesto, claro que sí, doctor Pérez. Le va a dar la palabra en este momento. Tiene el uso de la palabra. Ya, gracias, señor magistrado. Estamos viendo, señor magistrado, que el representante del Ministerio Público sí, nos sigue confundiendo, ¿no? Y más aún, está confundiéndolo a usted, porque habla de todo, pero nunca habla del elemento alzamiento en armas, que es el elemento objetivo fundamental para que se configuren los delitos de materia de imputación, que es la rebelión y la conspiración. No nos dice nada de eso. Igual la Procuraduría también señala de que, según ellos, sí habría pues el delito, pero no dice por qué. No voy a reiterar los argumentos ya señalados, ¿no? Lo que sí quiero agregar de que, en todo caso, pues no ha habido ningún elemento objetivo, ¿no?, donde se haya traducido esta supuesta rebelión, ¿no? Todos sabemos que en la administración pública todos los actos no son verbales, los actos se realizan a través de documentos, ¿no? ¿Ha existido alguna resolución, algún decreto donde el patrocinado con presidente de la República haya señalado, se disuelve el Congreso, se reorganizan las instituciones, se dispone el toque de queda? ¿Hay algún documento? No existe ningún documento, y eso lo sabe bien la Fiscalía, ¿no? En consecuencia, no podemos pues insistir y seguir hablando de que sí hay elementos que se subsumen en los delitos imputados, ¿no? Resumiendo, la simple declaración de un funcionario público, es cierto, él es el primer funcionario de la nación, pero la ley no hace distingo, ¿no? La simple declaración de disolver el Congreso, de reorganizar las entidades del sistema de justicia, no configura ninguno de los delitos imputados, señor magistrado. Es así de claro. Pretender lo contrario ya es ir contra todos los principios de razonabilidad que establece el derecho, ¿no? Asimismo, quisiera yo hacer mención, para terminar y resaltar, que mi patrocinado como expresidente de la República tiene el derecho a la inmunidad, ¿no? Entonces, se tiene que seguir, para procesarlo, se tiene que seguir un procedimiento de levantamiento de la inmunidad. Eso lo resuelve el Congreso de la República. Eso no se ha hecho, ¿no? Y en consecuencia, mi patrocinado está pues detenido en forma arbitraria, señor magistrado. Por todas estas consideraciones, reitero los argumentos expresados a fin de que se declare infundada el pedido de la Fiscalía. Gracias, señor abogado. Procuraduría tiene 7 minutos también para su réplica. Bien, doctor, voy a ser bastante conciso, a razón pues que la defensa ha repetido básicamente los mismos argumentos cuando se le ocurre trasladar, ¿no? Que no hay delito, e incluso voy a comenzar por lo que señaló al final, que señala que tiene inmunidad el presidente, en la actualidad, el expresidente en todo caso. No hay que confundir el antejuicio con la inmunidad. Me parece que hay un tema de lecturas equívocas respecto a instituciones jurídico-procesales o jurídicos. Bien, no se trataba de cualquier mensaje, no se trataba de cualquier mensaje porque como era el presidente en ese momento de la República, era televisado a nivel nacional. Por eso es que, a diferencia de cualquier mensaje, sí revierte en consecuencias jurídicas e institucionales propiamente por la investidura que tenía el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que dentro de su mensaje a la nación, no cualquier comunicado que lo podría decir cualquier ciudadano que no tenga esta investidura, instó a las policías y a las Fuerzas Armadas para que se ejecute lo que él estaba ordenando. Y además, pues, que se ejecute lo que estaba ordenando entre cambiar todas las reformas de la administración pública en su conjunto. No, en su conjunto, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, entre otras instituciones que estaban ahí señaladas. Por esas consideraciones, señor magistrado, reiteramos, pues, que se declare fundada el pedido del Ministerio Público, además haciendo un último apunte, que no se trataba o se estaba llevando a cabo en todo caso, como se señala el artículo 266, es que
artículo 266 para dotar de esta medida cautelar que está solicitando el Ministerio Público que exista cierta posibilidad de fuga. No había cierta posibilidad de fuga, como dice el representante del Ministerio Público, sino había una ejecución del plan de fuga. Termina su mensaje de la nación, inmediatamente va con su plan de fuga. Y además esto ha sido corroborado de público conocimiento. Se iba a la Embajada de México y ha salido ya el presidente de México señalando pues de que a través de una llamada para la invitación del tema del asilo. Esto no es como se señala como que una posibilidad o cierta posibilidad que me exige el Código Procesal Penal, que esta es una ejecución de plan de fuga de manera concreta. Por esas consideraciones solicitamos pues que se declare fundada el petitorio del Ministerio Público a efectos que se cumpla con el objetivo de la investigación que está trazando. Gracias, procurador. Señor Castillo, ¿pueden encender la imagen, por favor, la cámara? Ya. Señor Castillo, le voy a hacer algunas preguntas y le agradeceré que me las responda sobre el tema de su detención, por favor. A usted, cuando lo detuvieron el día de ayer, la Fiscalía luego le explicó los cargos, le mencionó por qué lo estaban deteniendo. Bueno, yo reitero lo que me someto a lo que ha dicho mi defensa, señor magistrado. En todo caso, el doctor Aníbal quiere aportar algo. ¿El doctor Aníbal lo estuvo asistiendo a usted desde el inicio, del momento de la detención? Sí. Sí. Bien. Le permitieron entonces también que llame a una persona, ya que estaba usted con el doctor Aníbal en ese momento, ¿no? Con el doctor Vázquez. Sí, él estuvo conmigo desde el momento de la detención. Correcto. También le comentaron si usted se podía abstener de declarar en el momento que lo detuvieron. Sí. Sí, correcto. ¿Emplearon algún medio coactivo o algún medio coercitivo? No. Ninguno. ¿También fue examinado por el médico legista? Sí. Correcto. ¿Usted quería agregar algo, doctor Vázquez? Sí, señor magistrado, aquí hay que tener presente una cosa fundamental. Se está violando flagrantemente el principio de legalidad. Nulla un crimen, nulla pena, sine lege. Flagrante. El señor representante del Ministerio Público ha dicho multiplicidad de cosas y no ha acreditado los dos delitos que supuestamente habría cometido Pedro Castillo. Delito de... Sí, doctor Aníbal, ese caso ya, justo el doctor Pérez Liendo ya ha hecho una exhaustiva apreciación de la tipificación que hace la Fiscalía y yo ya he escuchado los argumentos. De conformidad con el artículo 71, el señor Castillo, como cualquier otro ciudadano, tiene derechos que deben ser respetados y por eso yo le estaba preguntando sobre estos derechos, si estos fueron respetados al momento de su detención. Y usted me ha ratificado que sí lo fueron, ¿verdad? Sí, sí. Ya, muchas gracias. ¿Tiene usted algo que agregar, señor Castillo? A lo que ha dicho su abogado, a lo que ha dicho el doctor Vázquez. Sí. Tiene el micro abierto, puede hablar. Dígame. Tiene el micro abierto, si tiene algo más que agregar. Es todo. Es todo. Muchas gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía, quien solicita una detención preliminar para el señor Castillo Terrones por el plazo de 7 días, los argumentos de la defensa y de la Procuraduría, se les va a hacer llegar la notificación de la resolución en el plazo de ley lo más breve posible, de acuerdo a los datos que han proporcionado correos electrónicos o casillas judiciales, con lo cual, siendo las 11:11 de la mañana, se da por concluida la presente audiencia.